Romanos capítulo 1 y versículo 7. Vamos a iniciar con este versículo y el tema de esta mañana, el estudio de esta mañana es llamados a ser santos, llamados a ser santos. Vamos a ver a través de la palabra del Señor acerca de este llamado especial de parte de nuestro Dios. Llamados a ser santos y Romanos capítulo 1 versículo 7. Ahí en sus lugares, hermanos, ustedes siguen la lectura de la palabra del Señor. Dice este texto, Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, y miren la frase, llamados a ser santos, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí aparece el título de la meditación del mensaje de esta mañana, llamados a ser santos. La palabra del Señor, la Biblia nos enseña claramente que sin santidad, ¿qué va a pasar exactamente? Sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, la santidad es algo sumamente importante en nuestra vida espiritual. Y hay tres acciones de Dios, tres acciones que Él ejecuta en nuestros corazones precisamente para que podamos ir al cielo, para que tengamos comunión con Él y para que podamos recibir de sus bendiciones. Si una de esas cosas faltan, entonces no podemos ser hijos de Dios. ¿Cuáles son esas tres cosas? La regeneración, la justificación y la santificación. Tres cosas, tres acciones de Dios. Dios nos regenera, Dios nos hace nuevas criaturas, Dios nos justifica, es decir, que nos declara inocentes ante su justicia por la obra perfecta de Cristo. Y número tres, Dios nos santifica, que quiere decir que Dios nos aparta para ser parte de Él, ser siervos suyos, purificando nuestros corazones, dándonos su Santo Espíritu para que podamos tener contacto con nuestro Dios. Si no es de esta manera, entonces no podemos decir que vamos a ir al cielo. Si una de las tres cosas faltara. Ahora, esta es la obra de Dios, no es nuestra obra. Es algo que Dios ejecuta en nuestros corazones y lo hace a través del Señor Jesucristo. Por favor, vayamos a 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 30. Allá adelantito, por favor, en 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 30, y dice de la siguiente manera. Veamos las palabras que escribe el apóstol Pablo en este texto. 1 Corintios 1:30, mas por Él, es decir, por Cristo, por Dios, mas por Él, es decir, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, es decir, a través de Cristo Jesús, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo en este texto? Que por medio de la sabiduría de Dios hemos llegado a experimentar de esta salvación tan grande, pero Cristo hizo tres cosas. Nos justificó, nos redimió y nos ha santificado para poder estar en plena comunión con Él. Entonces, es el Señor Jesucristo que ha actuado en nuestras vidas. Y precisamente en base a esa situación es que desde el punto de vista del Nuevo Testamento, somos declarados santos. Por eso dice Romanos 1:7, que habéis sido llamados a ser santos. Cada creyente, cada persona en Cristo es un santo. Si no es santo, no puede ir al cielo. Porque los pecadores no van al cielo. Alguien va a decir, bueno, pero es que yo soy un pecador redimido. Si eres un pecador redimido, entonces eres un santo, porque Cristo te santifica, te regenera y además te justifica. No puede haber falla en Él, no puede haber falla en su obra. Y otra vez el texto de aquí de 1 Corintios 1:30. Dice, mas por Él, por Dios estáis vosotros en Cristo, por la obra de Dios estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención. Ahora, por favor, regresemos a la carta a los Romanos, al capítulo 15. Romanos capítulo 15, y veamos la manera como el apóstol Pablo, siendo inspirado por Dios, en este capítulo 15, hablando de los hermanos de otros lugares, les menciona con este título. Versículos 25 y 26. Estamos en Romanos capítulo 15 y versículos 25 y 26. Dice de la siguiente manera: mas ahora, veamos cómo escribe el apóstol Pablo, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los pecadores. ¿Sí? No, él dice, voy a Jerusalén para ministrar ¿a quiénes? A los santos. ¿Por qué iba a ir a Jerusalén? Porque iba a ir a la iglesia de Jerusalén. Y los que estaban dentro de la iglesia, ¿qué eran? Eran santos. Ahora veamos versículo 26. Versículo 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces veamos cómo la Biblia nos habla acerca de que nuestra posición delante de Dios es la posición de ser santos. Nosotros normalmente decimos, ay, es que soy bien pecador, es que me pasó esto y es que porque soy pecador, es que no camino bien y no voy a la iglesia porque soy un pecador. Y siempre estamos con ese tipo de lenguaje. Es un lenguaje negativo y es un lenguaje completamente contrario a la Escritura, porque nuestra posición es la posición de ser santos por la obra perfecta de Cristo. Los pecadores no van al cielo, van los santos. Los santos redimidos por Cristo, justificados por Cristo, llamados a ser santos, como dice Romanos capítulo 1 y versículo 7. Así es que tenemos un lenguaje que no va acorde a las Escrituras, un lenguaje que todavía venimos arrastrando de nuestro mundo antiguo. Y tiene que haber un cambio, porque positivamente el Señor nos ha dado una posición inigualable de ser llamados santos delante de Él. ¿Quiénes van a entrar al cielo? Los santos en Cristo. Así es que debemos de tener mucho cuidado en nuestras expresiones. Hay expresiones que utilizamos porque venimos de un lenguaje humano, de un lenguaje carnal, por decir así, de un lenguaje religioso, pero no es un lenguaje basado en las Escrituras. Y por lo tanto tiene que haber un cambio en nuestra manera de expresarse. Por ejemplo, a veces decimos en nuestra manera de hablar, tenemos un Dios muy, muy grande. No tenemos un Dios muy, muy grande. No existen muchos dioses. Existe solamente uno, un solo Dios en toda la creación. Porque cuando decimos por ejemplo, si yo digo una Biblia, ese es un artículo indeterminado. ¿Y qué significa un artículo indeterminado? Que hay la posibilidad de que haya otras más. Yo digo una Biblia, pero puede haber más Biblias. Pero si digo la Biblia, entonces en forma enfática me estoy refiriendo a lo que tengo en mi mano. Entonces nuestra manera de hablar es muy especial y debe de ser más precisa en base a lo que hemos recibido de la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes van a ir al cielo? ¿Los pecadores? No, ¿quiénes van a ir al cielo? Los santos en Cristo. Y fíjense bien, hermanos, qué expresión tan especial Dios nos ha dado, porque nos ha dado una posición inigualable. Vamos, por favor, a 1 de Corintios capítulo 1 ahora. 1 de Corintios capítulo 1. 1 de Corintios capítulo 1. Y veamos, hermanos, el versículo 2. Ya leímos en Romanos 1:7 que Pablo se está refiriendo a los hermanos de la iglesia de Roma como llamados a ser santos. Ya vimos en Romanos capítulo 15 que los hermanos de Jerusalén también son santos. Ahora vamos a ver aquí en el versículo 2 del capítulo 1 de 1 de Corintios. Dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué cosa? Otra vez, la frase, llamados a ser santos. Así es que cuando usted se vea en el espejo, diga, soy un santo. Tal vez usted pueda decir, pero es que todavía tengo debilidades. Sí, es verdad. Todavía tenemos inclinaciones que no son las correctas. Todavía tenemos pensamientos que no son buenos. Todavía tenemos actitudes negativas. Pero Dios está transformando nuestras vidas y por la obra perfecta de Cristo hemos sido declarados santos.
Y si decimos, oh Señor, es que soy un vil pecador y no merezco de tu ayuda y no merezco de tu gracia, hermanos, estamos cayendo en una terrible contradicción. Y no solamente una contradicción, sino una falta de gratitud a nuestro Dios de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque Él nos redimió con su propia sangre para darnos una posición tan grandiosa. Salimos del mundo para ahora estar en la posición de ser hijos de Dios y ser santos, como dice la Escritura, ¿sí? Pero todavía como que en nuestro lenguaje religioso seguimos pensando en nuestro mundo antiguo. Ahora veamos lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice de la siguiente manera, veamos los privilegios que Dios nos está dando a través de su palabra en lo que está escribiendo el apóstol Pedro. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación. ¿Qué clase de nación? Nación santa. Entonces, esa nación santa, ¿por quién está formada? Por ciudadanos que son. Una nación santa está formada por ciudadanos ¿qué? Por ciudadanos santos, exactamente. Entonces veamos lo que dice todavía más. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde nos llamó el Señor? Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿En dónde estamos ahora? En la luz admirable de Cristo. Ahora estamos en una posición totalmente diferente. Entonces, cuando nos veamos al espejo otra vez, tenemos que decir, ya no soy un pecador. Sí, tengo inclinaciones, todavía mi naturaleza humana me está afectando, pero gracias a Dios, gracias por lo que Cristo hizo por mí, ahora puedo decir confiadamente que soy santo y que voy al cielo y que tengo mi nombre inscrito en el libro de la vida, porque Cristo me amó, pagó por mí y me dio esta oportunidad tan grandiosa. Entonces, ¿qué bendición tan especial? A veces pensamos de los santos como aquellas personas perfectas que hicieron grandes obras para Dios. Pero aquí la Biblia está diciendo otra cosa. El Nuevo Testamento nos está diciendo que en el momento en que el Señor nos llamó para ser parte de Él, somos llamados a ser santos. Ahora, esta es obra de Dios, esa no es una obra de nosotros. Por favor, vayamos a Hebreos capítulo 2, versículo 11. La carta a los Hebreos capítulo 2 y versículo 11. Veamos lo que nos dice el Señor en este pasaje. En Hebreos capítulo 2 y versículo 11, dice de la siguiente manera, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién no se avergüenza de llamarnos hermanos? Cristo, el mismo Señor Jesucristo. Si leemos todo el contexto de la carta a los Hebreos desde el capítulo 1, está hablando del Señor Jesucristo. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora, ¿quién está santificando nuestras vidas? Es Él. Y por lo tanto, ahora estamos en una posición tan especial delante de nuestro Dios. Miren qué privilegio tan grande. Ahora, veamos este asunto. La palabra santo significa apartado. La palabra santo significa, desde el punto de vista del significado gramatical o etimológico, significa apartado. Fuimos apartados para Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Belsasar, el rey de Babilonia, que hizo una gran fiesta en el capítulo 5 del libro de Daniel? ¿Por qué fue condenado por el Señor? ¿Por qué apareció una mano escribiendo en la pared de su palacio? Porque él hizo una fiesta y podemos decir, bueno, ¿qué de malo estaba que hiciera una fiesta? No, lo malo estuvo que él trajo los vasos sagrados, los vasos santos del templo y los utilizó para una orgía, para una fiesta pagana. Hizo un sacrilegio. Esos vasos estaban apartados solamente para el servicio a Dios. De la misma manera, Dios nos ha apartado para su servicio. Así es que debemos de tener mucho cuidado en nuestras actividades, en la manera como llevamos a cabo nuestra vida, porque hemos sido apartados para Dios. Le pertenecemos a Él. Ya no somos nosotros. Recuerden ustedes lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 14:8. Y si vivimos,
para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, le pertenecemos a Él. Ya no somos nosotros mismos. Aunque el Señor nos da la oportunidad de llevar a cabo nuestras actividades seculares y tenemos trabajo y tenemos tiempo para las diversiones, tiempo para la familia, tiempo para hacer ciertas cosas, pero debemos de tener mucho cuidado por el hecho de que aun cuando Dios nos está dando la oportunidad de llevar a cabo nuestras actividades, el tiempo, nuestra vida y todo lo que hagamos está relacionado con Él, le pertenece a Él. Así es que si usamos mal el tiempo, si hacemos mal las cosas, si tenemos actitudes negativas, si hacemos cosas que no van conforme a su voluntad, entonces Dios nos va a pedir cuentas, Dios nos va a hablar fuerte a nuestra vida, o en un momento dado hasta nos puede disciplinar porque estamos yendo por un camino incorrecto, porque le pertenecemos a Él, ya no somos nosotros, ¿sí? En el tiempo de la esclavitud, en el tiempo en que se llevaban a cabo los esclavos, el esclavo estaba obligado a hacer lo que el amo le pedía. Si el amo le decía, vete por agua, tenía que ir por agua. Vete a cuidar mi campo de algodón, tenía que ir al campo de algodón. Vete a hacer esto, tenía que hacerlo. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Ahora le pertenecemos al Señor. El apóstol Pablo utilizó un término muy especial, un término griego que se pronuncia doulos, significa esclavo. Y lo que Pablo estaba diciendo es que ahora le pertenezco completamente al Señor y Él puede hacerlo de mi vida lo que Él quiera. Entonces, como santos, tenemos que darle el lugar al Señor porque somos apartados para Él. Lo que estamos viendo en la televisión debe ser de mucho cuidado porque si estamos viendo escenas sucias, malignas que afectan a nuestro corazón, entonces nos metemos en un serio problema porque ya somos santos. Y alguien puede decir, bueno, pero esa es una simple escena. No, debemos de tener cuidado porque ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Porque nuestra posición es totalmente diferente. Cuando hablamos palabras que son de grueso calibre, cuando hablamos palabras que no están bien, que están contaminadas, cuando nos salen los sapos y las lagartijas de nuestra boca, hermanos, eso afecta nuestra vida espiritual, porque ya no somos nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Así es que debemos de tener mucho cuidado en este asunto. Miren, las promesas de Dios son maravillosas, nuestra posición en el Señor es maravillosa, pero por lo tanto debemos tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, porque le pertenecemos ahora a Él. Por eso la palabra santo significa apartados para Dios, apartados solamente para Él. Ahora veamos esto. Hay tres clases de santidad, tres clases de santificación, tres clases. La primera es la clase de santificación posicional. ¿Qué significa? Que en el momento en que una persona recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal, en ese momento se convierte en un santo. ¿Por qué se convierte en un santo? Porque por la obra perfecta del Señor Jesucristo limpia su corazón y si en ese momento llegase a morir, como ocurrió con el ladrón que estaba en la cruz, iba al paraíso. O se fue al paraíso, mejor dicho. Porque nadie puede entrar al reino de los cielos si no es santificado, si no es santo propiamente. Entonces, esa es la razón. En el momento en que una persona recibe al Señor Jesucristo, en ese momento el Señor le perdona sus pecados, lo hace inocente porque Él pagó por él en la cruz del Calvario y además lo santifica para que si en ese momento, por la voluntad de Dios, se va al cielo, pues tenga libre entrada. Porque si no, no podría ser de esa manera. Entonces, esto se llama santificación posicional, porque Dios nos da en ese momento la bendición, la posición de ser santos delante de Él. Ahora veamos por favor este texto. 1 Corintios capítulo 6, versículos del 19 al 20. 1 Corintios capítulo 6, versículos del 19 al 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 19 al 20. Dice en el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, en el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros?
Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué son de Dios? El cuerpo y nuestro espíritu. Todo le pertenece a Él. Entonces, por lo tanto, esa posición inigualable que tenemos de ser santos es algo especial, porque eso nos da el gozo, la esperanza de saber que vamos al cielo. Porque solamente los santos pueden entrar ahí. Entonces, tenemos aquí, hermanos, en primer lugar, que en el momento en que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, Él nos hace santos. Ahora, la segunda santificación o la segunda situación de la santidad en nuestro corazón se le llama santificación progresiva. ¿Qué significa la santificación progresiva? Significa que estamos en un proceso de crecimiento, de poder ir mejorando, transformando nuestra vida espiritual, porque hay una naturaleza humana pecaminosa dentro de nosotros. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, Él nos hizo sus hijos, Él nos hizo santos, Él nos hizo justos delante de Él, pero nuestra naturaleza humana sigue estando dentro de nosotros. ¿Pero qué está haciendo el Señor? La está transformando, la está cambiando. ¿Cómo la está cambiando? Lo primero que hizo el Señor fue que su naturaleza divina entró en nuestras vidas como un injerto. Así como se hacen injertos con las flores, pues de la misma manera la naturaleza de Cristo se injertó en nuestro corazón y está creciendo día tras día, perfeccionando nuestras vidas hasta el día que lleguemos al cielo. Entonces ya seremos perfectos. Pero mientras tanto estamos en el mundo, estamos en una lucha espiritual. Por ejemplo, todos queremos servir a Dios y hacer su voluntad y vivir correctamente, pero ¿por qué a veces no lo hacemos? Porque nuestra misma naturaleza está en contra. Hay una lucha interior. Pablo decía en Romanos capítulo 7, lo bueno que quiero hacer, no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Entonces hay una lucha interior y por lo tanto ahí es donde entra en juego nuestra decisión de poder darle lugar a Dios. Y veamos en esta situación de la santificación progresiva que Dios está trabajando en nuestros corazones. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 1 y versículo 6, por favor. Veamos en nuestras Biblias. Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Filipenses 1, 6. Dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer, hermanos? ¿O qué está haciendo? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, el Señor sabe que hay debilidades. El Señor sabe que hay una lucha interior y por eso Él nos está ayudando. Él está perfeccionando esa obra en nuestros corazones. ¿Cómo lo está haciendo? Lo hace a través de la intervención del Espíritu Santo, lo hace a través de su palabra o lo hace a través de experiencias, circunstancias adversas que nos ayudan a volver y a caminar en la voluntad de Dios. Cuando pasamos por momentos tristes, cuando pasamos por momentos adversos y difíciles o alguna enfermedad, entonces miramos al Señor y clamamos al Señor y Él utiliza eso para irnos perfeccionando. Bien, ahora veamos una cosa más todavía con relación a esto. Por favor, veamos en 2 Corintios 5, 17, que de seguro ustedes se saben muy bien este texto. 2 Corintios 5, 17. Dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué ocurre? Nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Entonces Dios está haciendo una obra grandiosa en nuestros corazones. Y Él está trabajando en nuestro interior, perfeccionando su obra para que cada día podamos avanzar, crecer en nuestra vida espiritual. Comenzamos como niños en Cristo, dice así la palabra, como bebés espirituales, pero cada día vamos siendo transformados por Él. Ahora veamos lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1, por favor. Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 4.
Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Es la segunda carta, no la primera. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina. Note esa frase, partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo vino a nuestros corazones. Su naturaleza divina está dentro de nosotros, perfeccionándonos, ayudándonos a crecer para que cada día veamos su gracia, su poder, sus bendiciones y la manera como el Señor nos está ayudando en nuestra vida espiritual. Así es que por esa naturaleza es que logramos ser vencedores. Nosotros no podemos vencer nuestra naturaleza humana. No podemos luchar contra nosotros mismos, pero Cristo sí, y el Señor lo hace dentro de nosotros. Podemos decir, en cierto modo, que la naturaleza de Cristo en nuestros corazones es como el caballito de Troya. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan de la historia del caballito de Troya? Pues los griegos en una batalla que tuvieron contra los troyanos, fueron a la ciudad de Troya y colocaron un caballo de madera, un caballo enorme, un caballo grande de madera, y dentro de ese caballo colocaron soldados griegos. Pusieron ese caballo a la entrada de Troya como si fuera un regalo para los troyanos. Y se fueron los griegos. Bueno, aparentemente se fueron. Los troyanos pensaron que ya no había ningún problema y metieron ese caballo a la ciudad, y en la noche los soldados que estaban dentro del caballo pues bajaron, le abrieron la puerta de la ciudad de Troya a los griegos que estaban afuera, entraron y entonces pues combatieron contra los troyanos y los vencieron. En ese sentido podríamos pensar, el Señor Jesucristo entró dentro de nosotros, en donde estaba nuestro mal, donde está nuestro problema, que es nuestra naturaleza humana. ¿Y qué está haciendo el Señor? Está trabajando, venciendo nuestro egoísmo, venciendo nuestros celos, venciendo nuestras envidias, venciendo nuestras amarguras, venciendo todo lo malo que tenemos. Pero lo está haciendo desde adentro, no desde afuera. La mayoría de las terapias, ¿cómo lo hacen? Desde afuera. ¿Cómo es el yoga? De afuera. ¿Cómo son las terapias de los optimistas? Desde afuera. Pero el Señor lo está haciendo desde adentro, desde nuestros corazones. El Señor Jesucristo está trabajando en nuestra vida interior, transformándonos. Y eso es mucho más grandioso. Entonces, eso se llama santificación progresiva. Yo no puedo vencer mi naturaleza humana. Yo soy enojón, yo soy envidioso, yo soy celoso, yo soy mentiroso, pero ¿cómo puedo cambiar mi naturaleza? Pues no la puedo, porque yo no puedo, pero Cristo sí. Él es todopoderoso y Él vivió una vida sin pecado. Así es que Él me está ayudando a vivir de una manera diferente. A veces usted piensa, es que si yo me portara mejor, es que si yo hiciera esto, es que si yo me hiciera mejores planes, es que si yo me propusiera hacer algunas actividades, mejoraría mi vida. Usted nunca va a mejorar. No importa qué programa de acción social o qué tipo de programa de terapia lleve usted, no va a mejorar usted. La única manera de mejorar su naturaleza es permitiendo que Cristo actúe en su corazón. No, ya nos estamos acercando al fin de año. Y ya hay quienes tal vez están pensando, para el siguiente año, ahora sí, como decía nuestro hermano Roberto en algunas ocasiones, ahora sí voy a bajar de peso. Usted no va a bajar de peso. ¿Sí? Ahora sí voy a ser más ahorrativo. Usted no va a ser ahorrativo, porque nos conocemos, ¿sí? Ahora sí voy a tratar mejor a mi esposa. Usted no la va a tratar y la va a tratar peor. Ahora sí voy a ser mejor hijo. Pues usted no va a ser mejor hijo, va a ser peor hijo. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana va en contra de la voluntad de Dios. La única manera que podemos vencer nuestra naturaleza humana es permitiendo que Cristo tome el control de nuestras vidas. Nada más. Si no permitimos que esto ocurra, entonces no avanzamos. ¿Por qué hay cristianos que siempre están desanimados?
¿Por qué hay cristianos siempre con sus amarguras? ¿Por qué hay cristianos que siempre están de celosos y de envidiosos? Porque no han permitido que su naturaleza esté sometida a la voluntad del Señor Jesucristo. Si usted tuviera dos perros bravos, dos Rottweilers, y los echara a pelear, ¿quién cree que vencería? Pues el que vencería sería el que estuviera mejor alimentado. Si usted no alimenta a uno de ellos y lo deja sin comer, a uno lo debilita. Y lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Cuando le damos más lugar al Señor en nuestras vidas y le buscamos y le entregamos las riendas de nuestras vidas, le decimos: Señor, aquí están las llaves de mi vida, haz lo que quieras conmigo. El Señor se encarga y Él es el que cambia nuestra manera de ser, ¿sí? Pero si usted le da lugar a su carne, si usted cuando va en el metro le dan un codazo y responde con otro codazo, entonces su naturaleza humana es la que surge y se está alimentando de su propio rencor, de su propia amargura, de su propia actitud negativa. Entonces no va a poder salir vencedor, ¿sí? Si aquí entre nosotros, que somos creyentes, no permitimos que el Espíritu Santo actúe en nuestros corazones y Cristo tome las riendas de nuestro corazón, vamos a terminar matándonos en un sentido moral. ¿Por qué? Porque le damos lugar a nuestra naturaleza humana. Si nos vemos con ojos de pistola, que queremos echarnos rayos y centellas, entonces vamos a terminar mal. Tenemos que permitir que Jesucristo tome el control de nuestras vidas. ¿Por qué ocurren divisiones en las iglesias? Porque surge la naturaleza humana. Le tiene celo al pastor, el pastor le tiene celos a un hermano rico, el hermano rico le tiene cierta actitud negativa a otro hermano que no lo ve bien, y empieza ese tipo de situaciones. Y entonces la naturaleza humana es la que gana, domina, la que es más alimentada, y por lo tanto todo se convierte en un serio problema. Pero si Cristo reinara, sería otra cosa. Se cuenta la historia que el apóstol Juan, siendo ya un ancianito, el apóstol Juan, que era el pastor de la iglesia de Éfeso, un día, estando en el culto de día domingo, estaba sentado, antes de tomar su lugar, estaba sentado y estaba orando, y la congregación esperaba que se levantara el apóstol Juan para poder empezar la predicación. Se levantó el apóstol Juan, se paró enfrente de la congregación, se quedó mirando a todos los hermanos y solamente dijo: hermanos, amémonos unos a otros. Y fue y se regresó y se sentó. Se quedó ahí unos minutos sentado y los hermanos esperaron que volviera otra vez a regresar al púlpito para seguir con la predicación. Volvió por segunda vez, se colocó frente a todos los hermanos, los que se le quedó mirando y le dijo: hermanos, amémonos unos a otros. Y se volvió otra vez a sentar y se quedó ahí orando un rato. Por tercera vez se levantó el apóstol Juan y miró a la congregación. Y en la tercera ocasión dijo otra vez: hermanos, amémonos unos a otros. Cuando dijo la tercera vez, la congregación empezó a llorar. ¿Por qué? Porque reconocieron que en su naturaleza humana estaban cosas que estaban mal, que había problemas entre ellos, que había situaciones que no estaban bien, que no estaban viviendo correctamente, que no estaban permitiendo que Cristo reinara en sus corazones. Y lo mismo ocurre en nuestra naturaleza humana. Tenemos que permitir que Jesucristo sea el número uno de nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo estas palabras en Gálatas 2:20. Vamos a leer, hermanos. Lo sabemos de memoria, pero vamos a leer lo que dice Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Todos juntos vamos a leer este texto. Lo sabemos algunos hasta de memoria. Dice así, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy... A ver, hermanos, déjenme esperarlos para que todos tengan el texto. Gálatas 2:20. ¿Sí? A ver, lo leemos. Dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es lo primero que menciona el apóstol Pablo en este texto? Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. ¿Qué significa ser crucificado? Ir a la muerte. ¿Para qué se iba a la cruz? Pues a morir. ¿Qué ocurrió con el Señor Jesús en la cruz? Él murió ahí. Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, estoy muerto con Jesús. Pero lo está diciendo en el sentido espiritual. Estoy muriendo a mi carne, estoy muriendo a mi vieja naturaleza, estoy muriendo a mis pasiones, estoy muriendo a lo negativo que tengo dentro de mí. ¿Para qué? Para que viva Cristo. Veamos la siguiente frase. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? ¿Por qué se nos salen palabras de grueso calibre de nuestra boca? Porque nuestra naturaleza humana todavía sigue teniendo el control de nuestras vidas. ¿Por qué tenemos arranques de coraje, de ira, de celos, de envidias? Porque todavía nuestra misma naturaleza está actuando. Pero solamente cuando permitimos que Jesucristo actúe de una manera diferente en nuestros corazones y Él tome la rienda, entonces nuestra vida va a ser así diferente. Jesucristo dijo de la siguiente manera: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y ¿qué más? Y humilde de corazón. ¿Qué sucede cuando se le pisa la cola a una serpiente? A ver, písele la cola a una serpiente. ¿Y qué cree que va a pasar? Inmediatamente le va a morder. ¿Sí? Esa es la reacción de una serpiente. Cuando se le pisa la cola a una serpiente, inmediatamente le va a enterrar los colmillos en donde sea posible. Porque esa es la reacción de una serpiente. ¿Qué hace la naturaleza humana cuando se le pisa en un sentido metafórico? Se le pisa a la naturaleza, inmediatamente va a surgir la reacción. ¿Sí? Hay esposos que dicen, dame un café caliente. Le dicen a la esposa, dame café caliente. Y le da tibio, inmediatamente reacciona. Dicen, yo te pedí caliente. Y empiezan a enojarse. ¿Por qué? Porque su naturaleza humana surge. ¿Sí? Hay esposos que dicen, a ver, el chequecito, el cheque. A ver, ¿cuánto ganaste esta semana? ¿Por qué? Porque surge la naturaleza humana. Y actuamos así. Porque no permitimos que el Espíritu de Dios actúe. Decimos que somos cristianos, pero en tantito que se nos pise, con eso inmediatamente reaccionamos y mostramos lo que somos. La gente del mundo dice, sale a relucir el cobre. ¿No dice así la gente? Sale a relucir el cobre. Inmediatamente surge de lo que realmente somos. Decimos, sí soy cristiano, y cantamos bien bonito, los coros están bien bonitos, y oramos de una manera muy piadosa, pero a la hora de que se nos pise tantito, ya cambia todo. Esa es la razón de por qué tenemos que permitir que sea el Señor Jesús que tenga el control de nuestras vidas. Pablo decía, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Lo malo que no quiero hacer, eso hago. Pero ¿cuál fue la solución? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la clave. Entonces, ¿qué significa en el sentido práctico? Significa que cada día tenemos que decirle al Señor, Señor, controla mi vida. Señor, estoy en tus manos, toma las riendas de mi corazón. Tú ayúdame a caminar en tu voluntad. Veamos lo que dice el Salmo 143, por favor. Salmo 143, versículo 10. Salmo 143 y versículo 10. Salmo 143 y versículo 10. Veamos que esta debe ser nuestra oración para poder caminar correctamente y poder vivir bajo la santidad de nuestro Dios. Salmo 143 y versículo 10. Todos juntos vamos a leerlo. Dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios.
Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces debemos decirle, Señor, enséñame en este día, enséñame a hacer tu voluntad, ayúdame a controlar mi carácter, controla tú mi genio, controla mi vida, contrólame en lo que soy, Señor. Mira, no puedo frenar mis actitudes negativas, ayúdame, Señor. Y Él lo va a hacer cuando le damos la oportunidad en nuestras vidas. Nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, todo tipo de actitud negativa, tenemos que someterla a la voluntad del Señor. Ahora veamos el ejemplo del apóstol Pablo. Veamos por favor el ejemplo del apóstol Pablo. Vayamos hasta 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Veamos el ejemplo del apóstol Pablo. 1 Corintios 9, versículos 26 y 27. 26 y 27 de 1 Corintios 9. Ya vamos a terminar, hermanos, y veamos lo que nos dice la palabra de nuestro Dios aquí. 1 Corintios 9, 26 y 27. Todos juntos lo leemos. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces el apóstol Pablo sometía su cuerpo, sometía su vida a la voluntad del Señor. Veamos el versículo 27 otra vez. Sino que golpeo mi cuerpo. Aquí esta frase, que golpeo mi cuerpo, no significa como ocurría en la Edad Media con los monjes, que tomaban un chicote o un látigo y se empezaba a golpear. Aquí Pablo está hablando en el sentido metafórico, es decir, me someto a la voluntad de Dios. Golpeo mi cuerpo, que quiere decir que me doblego para que Dios haga su voluntad en mí, ¿sí? Y de esta manera hacer que la vida de Cristo surja en su corazón y surja también en el nuestro, y poder hacer lo que es correcto. Y hermanos, esto es la santificación progresiva, es una lucha, es de todos los días. De todos los días tenemos que estar luchando, y cuando le permitimos que el Señor obre y tome las riendas de nuestro corazón, entonces se va perfeccionando nuestras vidas. Porque va a llegar el momento, y es lo último, que vamos a tener una santificación o una santidad perfecta cuando estemos allá y en el cielo. Y veamos lo que dice la palabra del Señor, por favor. Vayamos a lo que dice el texto. 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. 1 de Juan capítulo 3 y versículo 2. 1 de Juan 3, 2. Y dice de la siguiente manera este texto. Amados, ahora somos llamados hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Fíjese, hermano, la frase que dice aquí el texto: seremos semejantes a Él. Si el Señor viniera en este momento, entonces inmediatamente entraríamos en esta santidad perfecta, porque Él tomaría el control completamente de nuestro ser, y automáticamente por su poder, por su gracia, estaríamos en una condición de perfección. Pero mientras eso llega, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir avanzando, y la clave está en darle la oportunidad al Señor de que tome el control de nuestras vidas. ¿Qué pasa si uno dice, bueno, y si no quiero, como dicen los niños, y si no quiero, y si me quedo así, pues nunca va a crecer? Y no solamente no va a crecer, sino se va a convertir en un estorbo para los demás, y va a causar un problema. ¿Qué pasa si la batería de su carro no funciona? Pues no camina. ¿Qué pasa si usted no tiene luces en su carro? Pues va mal. ¿Qué pasa si usted se le poncha una llanta de su carro? No,
pues no funciona bien. Pues lo mismo en la vida espiritual. Si no le damos el lugar al Señor, que tome el control de nuestras vidas, vamos a estar caminando, pues mal. Y no solamente nosotros, sino que afectamos a otros. ¿Quiere usted crecer en su vida espiritual? Yo en lo personal sí. ¿Quiere usted que su familia crezca espiritualmente y sea bendecida por Dios? ¿Quiere usted que su iglesia crezca, esta su iglesia crezca y sea una iglesia llena de bendiciones y de poder para anunciar el evangelio a otras personas? ¿Lo deseamos? Pues la clave es que permitamos que Cristo tome el control. ¿Cree usted que el Señor Jesús vendría a la reunión de esta noche para escuchar la palabra del Señor? Sí. Entonces vengamos. ¿Cree que el Señor vendría a la reunión de oración? Pues entonces vengamos. ¿Cree que el Señor actuaría en amor en medio de gente negativa y mala y envidiosa y rencorosa? ¿Cree que el Señor actuaría en amor? Pues entonces actuemos igual, porque Cristo está en nuestros corazones, ¿o no? ¿Cristo está en nuestro corazón, sí o no, hermanos? Sí. Entonces, ¿vamos a seguir de envidiosos? ¿Vamos a seguir de rencorosos? ¿Vamos a seguir mirándonos con miradas que matan, como dice la canción? Tenemos que permitir que Cristo sea el que reine en nuestras vidas, para que de esta manera vivamos correctamente y podamos crecer y seamos de bendición. La clave está en que Cristo tome el primer lugar en sus corazones. Pongámonos de pie para orar, hermanos. Pongámonos de pie. Si esta palabra del Señor, la palabra del Señor, no la palabra del hombre, la palabra del Señor le ha tocado y hay alguna área en su vida donde el Señor necesita que le transforme, dígaselo en esta hora. Mientras nuestro hermano Bet nos ayuda con una melodía. Dígale, Señor, mira,